Bien, chicos, entonces vamos a empezar a avanzar algunas páginas del libro que se nos ha quedado pendientes. En este caso vamos a empezar con razonamiento verbal. Tenemos la primera página, que es la página 3, y tenemos aquí el diario. Vamos a leer esta lectura. Espero que me acompañen mientras ustedes están viendo el video con la lectura en su libro. ¿Sí? A ver, yo lo voy a relatar y nos dice lo siguiente. El diario, miércoles 2 de mayo. Aquí reaparece Lorena. No esta noche que escribo, sino al mediodía de hoy. Un episodio realmente ridículo, digno del más tonto del mundo. No te lo pierdas, voy a escribirlo para convertirme en una celebridad y figurar en los libros de literatura universal. Imagina a los niños del futuro mirando mi foto y leyendo Unidad 7, El romanticismo tardío, capítulo 11, Las desventuras del adolescente romántico. Y este sería el texto que todos deberían aprender. No había salido aún el sol. ¿Para qué, si estaba ella? Y un par de estudiantes amenazaba el portón del colegio. Era la hora más ansiada. La calle regalaba demasiada vida como para estar hongueándose entre las carpetas. El patio tampoco importaba gran cosa, porque no tenía discotecas, ni tiendas de ropa, ni bowling, ni cines, ni cabinas de internet, ni pizzerías, ni shops, ni nachos con guacamole, ni canchita, ni nada. Pero para el adolescente romántico, la vida estaba adentro, porque apenas llegaba ella, él sentía su corazón palpitando. Se aguantaba la respiración en la fila sin dejar de mirarla y suspiraba cuando ella entraba al salón. Las maravillas del día empezaban con los garabatos que ella trazaba en su cuaderno. Los profesores se hacían humo, los cursos eran mariposas sobrevolando las cabezas. Las horas libres no acababan nunca y al director se lo tragaba la tierra. Hasta que ella cerraba su cuaderno, entonces volvía a la realidad con el timbre de salida. Afuera era un pandemonio. Los autos tocaban la bocina y peleaban por un sitio. Pero al adolescente romántico no le importaba nada. Para él, los papás de sus amigos podrían irse al infierno con sus lentes oscuros, sus celulares y sus carros del año. El portón del colegio se abría de par en par. Los estudiantes desbordaban las calles y en medio de la gran mancha, ella aparecía radiante a 2 o 3 mil pasos delante de él. Todos iban dispersándose y él tenía que hablarle ese día. Ahora mismo, la noche anterior, había hecho sus cálculos. 23 días sin dirigirle una palabra eran más que suficientes. ¿O es que esperaba volverse maníaco depresivo? Entonces aceleró el paso y se puso a nivel del grupo. Caminó al borde, haciendo equilibrio entre la vereda y la pista. No despegaba los labios, solo miraba las grietas del cemento hechas por las raíces de los árboles. Cuando tenía la frase para iniciar una conversación, alguien se entrometía o se le daba por sonar la corneta al heladero. Pero ya, se mandó con todo y empezó con: Lorena, ¿tú crees que cuando un maldito ciprés se interpuso en su camino y de un golpazo le aplastó la cara? El choque arrojó al aire su mochila y su amor propio. Así termina este relato del miércoles 2 de mayo de este diario. Recordemos que cada uno de nosotros pues tiene su diario a la mano. Quizás pudieron haber escrito algo muy similar o algo que le sucedió en el día. Pero si nos damos cuenta, en esta lectura hay un estilo muy particular, ¿cierto? Que lo hace con esta emoción, como que iba a pasar algo, pero sucede otra cosa y entonces de esa manera vamos a darnos cuenta que es una lectura más elaborada. Ahora, en la parte de aquí abajo del libro vamos a tener en esta hoja 4 palabras
que van a formar parte de nuestro vocabulario, ya que en la lectura lo hemos encontrado y quizás no sabíamos su significado. Y son las palabras desventura, hongueándose, pandemonio y ciprés. La desventura pues es una situación que va a producir un dolor o un sufrimiento. Si regresamos a la hoja de acá del libro, nos damos cuenta que desventura lo encontramos aquí. Y formaba parte del libro que él estaba imaginando tener, ¿cierto? Las desventuras del adolescente romántico. Luego tenemos la siguiente palabra, que es hongueándose, que está aquí. La calle regalaba demasiada vida como para estar hongueándose entre las carpetas. ¿Y qué significa hongueándose? Pues hongueándose significa echándose a perder o desaprovechando el tiempo, ¿no? Como cuando se honguea una fruta, se honguea un pan, ¿cierto? Entonces, estás hongueándote porque estás echando a perder el tiempo. Luego, afuera era un pandemonio, ¿no? Nos está hablando de un pequeño desorden, confusión, grito, ¿no? Un griterío, un loquerío, como lo dice acá abajo. Y luego encontramos ciprés, ¿no? En esta parte de abajo, ¿no? Que es un tipo de árbol y con ramas, pues, abundantes, ¿no? En forma de una copa espesa. Una vez que acabamos de leer esta lectura del diario, pues vamos a responder las preguntas de la siguiente hoja, que es la página 4. Y tenemos aquí algunas preguntas, ¿ya? La primera me dice que debo de enumerar el orden en el que aparecen estas escenas en la lectura. Acá tenemos 5 escenas y debemos de enumerar el orden en cómo aparece. Primero nos dice, o es que esperaba volverse maníaco depresivo, imaginaba a los niños, el patio tampoco importaba, hasta que ella cerrara su cuaderno, porque apenas llega. Entonces, nosotros vamos recordando, y la primera escena es pues que él imagina a los niños del futuro mirando su foto, ¿cierto? Porque él quiere llegar a ser un escritor. Entonces acá colocamos número 1. Luego tenemos como segunda escena que el patio tampoco importaba, ¿no? Gran cosa porque no tenía, y le empieza a describir, ¿no? Que no había discotecas, ni bowlings, ni pizzerías, ni tiendas, ni nada. Luego, como tercera escena, tenemos que empieza a describir sobre su amada, ¿cierto? Esta última oración. Ya nos habla de ella. Como cuarta escena, ¿no? Después de describirnos todo lo que sucedía a su alrededor, porque él solamente la observaba a su amada, pues tenemos aquí, ¿no? Que cuando ella cerraba el cuaderno, otra vez volvía a la realidad. Y como última escena, pues tenemos aquí la última frase que él se da de aliento, ¿no? O es que esperaba volverse maníaco depresivo, ¿no? Entonces él mismo se denomina así, ¿no? Mediante una pregunta. Ahora, la número 2 tenemos preguntas que nos dice, ¿cómo se llamaría la obra del protagonista? Y nosotros lo encontramos en el texto, ¿cierto? Si regresamos a la hoja anterior, vamos a darnos cuenta que aquí nos dice, ¿no? Las desventuras del adolescente romántico, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, ese es el título de esta obra que el protagonista nos está contando. Y lo colocamos acá. Lo tenemos aquí. Las desventuras del adolescente romántico. Muy bien. La letra B nos dice, ¿con qué palabras inició la conversación con Lorena? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Si retrocedemos, ahí nos dice, Lorena, coma, ¿tú crees que? Ya lo vamos a encontrar en las últimas líneas de esta lectura. Entonces, aquí empezó así, Lorena, coma, ¿tú crees? Ya recordemos que este tú va a llevar tilde por ser un pronombre personal. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta que nos dice, completa las siguientes oraciones con la información del texto.
Dice, ya recuerden que en el libro lo vamos a encontrar. Unidad 7, el romanticismo tardío, capítulo. Ahí retrocedemos una hoja y nos damos cuenta que dice 11. Las maravillas del día empezaban ¿con qué? Con los garabatos que ella hacía en su cuaderno, ¿cierto? Recordemos que este adolescente romántico pues solamente pensaba en su amada. Luego nos dice, la noche anterior había hecho sus cálculos. ¿Cuántos días había pasado sin dirigirle una palabra? ¿Se acuerdan? 23, ¿cierto? Lo podemos poner en número o en letras, 23 días. Ahora tenemos acá el siguiente nivel, ¿ya? Que es el nivel inferencial. Acá vamos a terminar el nivel literal, en donde pues encontramos las preguntas tal cual están en el texto. Ahora en el nivel inferencial, pues nosotros tenemos que pensar un poquito más allá. La primera pregunta nos dice, ¿por qué un par de estudiantes amenazaba el portón del colegio? Entonces acá ponemos, porque ya era de salida y todos querían irse, ¿cierto? Que ya era hora de salida y todos querían irse, ¿no? Por eso amenazaban el portón del colegio, ya querían irse. ¿Por qué le costaba tanto a Daniel hablarle a Lorena? ¿Se acuerdan por qué le costaba tanto? Pues porque era un chico tímido, ¿cierto? Porque era un chico tímido. Dice, ¿por qué para el adolescente romántico la vida estaba adentro? ¿Qué significaba esto? Pues, ¿no? Haciéndose referencia a su colegio. Pues que para él, ¿no? Para este chico, la vida rodeaba en torno a Lorena, porque estaba enamorado de Lorena. Entonces, dentro de la escuela, lo único que él encontraba era Lorena, porque incluso decía que los profesores se hacían humo, el director no existía, no había nada en el patio, solamente era ella, ¿no? Entonces estaba en su romanticismo. Entonces acá respondemos, porque para él, dentro de la escuela, el colegio, solo existía Lorena. Muy bien. Y la última parte nos dice, ¿ya? Sobre el nivel crítico valorativo. Pues acá tenemos dos respuestas, ¿ya? Yo les voy a sugerir, pero si ustedes tienen otra idea, pues lo van a poder cambiar. Dice, ¿qué le dirías a Daniel si fuera tu compañero de aula? A ver, yo, en mi caso, pues yo le diría que se concentre en sus estudios, ¿no? Acá le diría, pues, en sus estudios, que para eso va al colegio, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden poner otro más. De repente pueden decir que deje de ser tímido y de una vez vaya y hable a Lorena, o que, no sé, que se siente al lado de Lorena, ¿no? O que deje de pensar en Lorena, ¿no? Entonces ya esto es algo libre. ¿Qué harías ante la situación bochornosa que le pasó a Daniel? Que justo cuando le iba a hablar a Lorena, ¡prá!, le cae una rama en la cara, una rama de ciprés. Pues, ¿qué harías, no? Algunos pueden poner, ¿no? Me iría corriendo. Otros pueden poner, me sacudiría y volvería a buscarla, ¿no? Porque supongamos que se fue asustada, entonces volvería a buscarla. Otros eh, podría poner disimularía, ¿ya? O trataría de disimular el dolor y le hablaría, le volvería a hablar. Ya otros pueden poner pues un poquito más trágico de repente, ¿no? Un poco más triste. Nunca más volvería a pensar en Lorena. En Lorena. ¿No? Entonces,
Cada uno va aquí a su criterio a completar estas dos preguntas, porque es crítico valorativo. Yo te estoy dando sugerencias, pero tú puedes completarlo con lo que deseas. Listo, chicos, así terminamos esta página 3 y 4 del libro de razonamiento verbal.